Hoy es uno de los capítulos más largos de Hechos, es Hechos 10. Creo que no vamos a alcanzar a ver todo hoy, pero bueno, yo pensaba correr, pero creo que el Señor no tiene afán de que importante es que quede todo lo más claro, así que si no alcanzamos hasta donde lleguemos el día de hoy, hasta ahí llegaremos. ¿Listo? Vamos a la palabra, Hechos 10. Bueno. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospedaba con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Vamos a parar hasta ahí el día de hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado para el día de hoy, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias por la gracia y la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú nos escogiste para estar el día de hoy aquí, Señor. Te pido bendición para cada una de las personas que tú has traído, Señor. Bendice también a los que no puedan venir, a los que están en camino, Señor, guárdalos y protégelos. Bendice a cada uno de los familiares de cada una de las personas que están aquí, Señor, donde quiera que estén, Señor, tú los protejas. Y bendice a esta ciudad, bendice a este país, Señor, bendice a tu pueblo y a todas las iglesias, Señor, que hoy están reunidas adorando tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, vamos a estar atentos a lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Es una de las historias más importantes, diría yo, para nosotros como iglesia. Esta historia que nos cuenta Lucas en este capítulo 10 de Hechos, como digo, es donde se extendió más, y aquí se acaba una transición de lo que decía que es la iglesia primitiva, donde empezó a hablar a Judea, obedeciendo lo que el Señor había dicho, después a la zona de Samaria, ¿cierto? Y por último, a todo el resto del mundo, y es donde nos incluye a todos nosotros, los gentiles. Y aquí es donde se empieza ese proceso. Hasta hace 8 días habíamos hablado que Pedro había ido a curar ¿a dónde? ¿Se acuerdan? Ella estuvo en Jope, en Lida también estuvo antes, ¿cierto? Y estuvo sanando y haciendo milagros, resucitando personas. Y estuvo, la última vez quedamos de que se quedó en casa de un tocayo de él. De un tocayo. Otro Simón. Él, el curtidor. Ahí quedamos hace 8 días y decíamos que ahí era parte del milagro que el Señor estaba empezando a hacer en la vida de Pedro. Había hecho otros milagros en otras personas, en Eneas, ¿cierto? En Tabita, pero parte del milagro grande estaba haciendo era con la vida de Pedro. Ya quedarse en la casa de un curtidor, de una persona que no era judía, o que pronto era judía y que estaba haciendo cosas que iban en contra de la ley, ya empezamos a ver un cambio grande en Pedro. Y aquí empieza una historia bien especial para la vida de Pedro y para la vida de la iglesia. Y es lo que el Señor está hablando aquí de un personaje ubicado en... ¿Dónde? ¿Decía la palabra? ¿Dónde estaba? No, ese estaba Mateo. ¿Y Cornelio? Cesarea o Cesarea, no sé, soy bien claro cómo es el término. Y aquí empezamos a ubicarnos en Cesarea o Cesarea. ¿Dónde queda ubicada? Mire dónde quedamos aquí la vez pasada. ¿En dónde? Jope. Ahí estábamos la historia anterior, en la casa de Simón el curtidor. Frente al mar estaba la casa, y en este momento está hablándonos la historia de que el Señor le habla a una persona que está en Cesarea. Mire la distancia que hay aquí. Está, se puede decir, en la mitad del camino entre Jerusalén, que está acá, y aquí estaba Jope, que si aquí habían 100 kilómetros, de aquí allá más o menos hay 50 kilómetros de distancia.
Es una ciudad, en ese momento era la capital de toda esta región de Judea. ¿Sí se dan cuenta? Es una ciudad bien importante en ese momento de la historia de Israel. Cesarea era la capital del Imperio Romano que había establecido en esa zona. Precisamente. ¿Ah? Samaria es toda, o sea, digo, es toda la región, esta es la región de Samaria, ¿cierto? Que era lo que habíamos hablado, pero toda esta región donde es la actual Israel, todo esto eran gobernados por los romanos. Por aquí hay sillitas, por este lado. Toda esta región era gobernada por los romanos y aquí era la capital, se puede decir, donde estaba el gobierno civil y militar. Esperamos que entre porque si no ya todos se distraen. ¿Listo? Esperemos que se sienten. ¿Hacemos pausa? ¿Hacen falta sillas? La puntualidad. Aquí. La puntualidad. La puntualidad. ¿Listos? El jefe de disciplina aquí los pone su penitencia al final. ¿Ya? Entonces estamos ubicados. ¿Dónde estamos? En Cesarea. Les hago una visual de lo que se supone que era la ciudad de Cesarea. Miren lo que las gráficas lo muestran. Una ciudad fortificada, tiene cierto parecido a las murallas de Cartagena, ¿no es cierto? Miren los vestigios que quedan todavía después de tantos cientos de años, ¿cierto? Lo que queda todavía. Aquí estamos hasta un coliseo en el cual tuvimos la oportunidad de estar también y uno ve las grandes obras que había del Imperio Romano, una ciudad que le hicieron, pues lógicamente Cesarea, ¿de dónde viene? De César, se le hicieron al César, ¿cierto? Y aquí era la ciudad donde vivía, donde fue a visitar, donde vivía Cornelio, y nos dice que era un centurión. ¿Qué quiere decir? Que era una persona del ejército, de la infantería que tenía en ese momento el Imperio Romano, y cuando habla de centurión es porque estaba a cargo por lo menos de 100 hombres. Eso en la actualidad, en términos militares, es como hablar de un capitán del ejército, ¿sí? Más o menos de ese rango, lo que significaría un centurión romano. Está a su cargo, tiene a su cargo 100 hombres para la guerra. Y era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Entonces, aquí nos da un vestigio de lo que es el actual, de lo que queda del actual Cesarea, y mire lo que más o menos era la distribución de la ciudad, una ciudad importante en su época, y el Señor aquí nos lleva a la historia. ¿Quién era Cornelio? Como decía, militar. La Biblia nos da unos tips de la persona que era, de mostrar el carácter que tenía Cornelio, que el Señor lo escogió a él. ¿Por qué? Por su soberanía, por su infinita gracia, escogió a Cornelio. De entrada uno dice es una persona romana, no es judío. Y eso ya lo convierte en gentil. Gentiles todos los demás que no eran judíos. ¿Estamos de acuerdo? Todo el que no fuera, como yo, Eneas, Tabita, la vez pasada decíamos probablemente eran judíos, tenían parte judío, parte gentil, hay una mezcla como tal. Ellos seguramente eran los cristianos, de los judíos cristianos que se habían ido fuera de la ciudad por la persecución, pero este definitivamente era completamente gentil. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en esta parte de la historia tenemos que ver, han pasado más o menos 10 años desde Pentecostés a este día. ¿Sí? Uno ve como que hemos ido rápido nosotros, pero en la historia, todo lo que pasó con Pablo, todo lo que pasó después de la persecución, han pasado alrededor de 10 años en la historia. Y aquí vemos a este Cornelio, que han oído lo que ha pasado hasta ahí, son 10 años. Desde Pentecostés para acá. Pues, unos cuantos días, ¿no? Lógicamente, porque Pentecostés fue 40 días después. Entonces, aquí vemos a un Cornelio romano, centurión romano, gentil. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Donde dice que es centurión, ya lo dijimos, pero era un hombre devoto. ¿Qué quiere decir devoto? Que era una persona que era religiosa, que hacía las prácticas religiosas, una persona que cumplía con sus oraciones, con su rito de ir a la sinagoga. Fíjate que estamos hablando de alguien romano que simpatizaba con los judíos. Y los judíos, después más adelante, dice que lo respetaban. O sea,
¿por qué se haría esto? Vamos, como digo, vamos a ir un poco despacio. Ustedes saben que los romanos y los griegos eran politeístas. Politeístas es que tenían todo lo que pudiera ser dioses, ellos buscaban tener dioses por todo lado, ¿cierto? Ellos no tenían problema en ese aspecto. Era gente que buscaba tener una relación con alguien de arriba y por eso buscaban dioses por todo lado. Entonces no era de pronto extraño que un romano dijera, oiga, estos judíos son muy religiosos, muy devotos, voy a buscar acercarme a ellos, a ver cómo es su religión. Y muchos dijeron, oiga, si esto como que es bueno, interesante, les va bien. Y empezaban a asistir a las sinagogas. Pero ellos como gentiles, lo único que podían llegar era hasta la última silla de atrás. Ellos podían entrar a la sinagoga judía y sentarse en la última silla, pero ellos no podían participar ni nada. Ellos eran prosélitos. O sea, que simplemente asistían, eran asistentes, pero hasta ahí. Ellos no podían participar en nada, y mucho menos acercarse al altar. Eso estaba prohibido para ellos. Pero ellos les agradaba esa religión y hacían prácticas de esa religión. Entonces era una persona considerada devota, una persona que sí quería y tenía hambre de conocer de Dios. Ellos decían, oye, esta gente tiene una ley, viene por siglos, seguramente leía la escritura también, y le gustaba eso. Y era considerado un devoto de esa religión. Y era temeroso de Dios. Una persona que decía, hay un Dios arriba. Y yo quiero ser obediente a Él y quiero hacerle caso a Él y quiero vivir conforme a lo que Él manda. Y uno dice, qué bueno, ¿cierto? Era una persona que era en términos generales una persona buena. Como muchos que hay en la actualidad en el mundo. ¿Ustedes conocen vecinos buenos? ¿Compañeros de trabajo buenos? Y son devotos y temerosos de Dios. ¿Sí o no? Y dicen, oiga, sí, yo le temo a Dios, yo quiero portarme bien, yo quiero ser buena persona, ser obediente, agradarle a Dios. Ese era Cornelio. Además dice que era una persona generosa, que ayudaba a los pobres, a los necesitados, buscaba la necesidad, no le importaba darle lo que tuviera. O sea, eso es lo que la Biblia nos muestra de que era una persona generosa además. ¿Sabe que a los generosos les va bien? ¿Sí o no? Independientemente de lo que crean, uno lo que ve es que la gente generosa le da bien en la vida. Entonces este era un hombre que seguramente le iba bien y tenía de sobra para entregarle a la gente. Pero además nos muestra un Cornelio que oraba. Nos muestra la historia de lo que acabamos de leer, si le pusieron atención, que era una persona que estaba orando cuando el Señor le habló. Estaba en plena oración cuando el Señor envía a un ángel a hablarle a Cornelio. Él no estaba trabajando, no estaba haciendo estaba en la hora de la oración. Los judíos tenían 4 jornadas de oración al día sagradas. Ustedes saben que el día para ellos empieza a las 6 de la mañana. A nosotros empieza ¿a qué horas? A las 12 de la noche. El día para el judío empieza a las 6 de la mañana. Y ellos a las 9 oran, a las 12 oran, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. ¿Sí? Ellos tienen eso sagradamente, ellos se ponen a orar a esa hora donde quiera que estén, habitualmente. Eso es lo que dice la religión judía. Y esto, como digo, lo convierte a Cornelio en una persona religiosa, cumplidor de la religión. Y esto nos empieza a ubicar, como digo, a asemejar a mucha gente que usted conoce, que son religiosos. Personas que van a misa o van a una mezquita o van a cualquier lugar, como tantas religiones hay en el mundo, donde usted ve que la gente cumple lo que dice la religión. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de la religión, incluida la iglesia evangélica, que la gente no falta domingo y oran todos, hasta más, 3, 4 veces más, a veces más en el día. Y gente que le teme a Dios, pero son como Cornelio. ¿Sí? ¿O me equivoco? ¿Así son muchos? ¿Así somos algunos de nosotros a veces? Espero que hayan sido así y hayan cambiado algo, ¿cierto? Y nos muestra, como decía, a la 9ª hora, el Señor le habla en una visión. Es una visión, es algo que es completamente sobrenatural. Él ve cosas sobrenaturales en ese momento. Y lo sobrenatural es que ve a un ángel. Él dice, él reconoce que eso es sobrenatural. Y él lo dice que se me queda mirándolo fijamente a este personaje. Y el ángel le genera el temor. ¿Sí o no? Y yo siempre les he dicho, las cosas espirituales a cualquier ser humano
cuando se enfrenta a ellas, producen temor. O sea, no es que diga, ay, qué paz, que se apareció un ángel. No, no, si aquí aparece un ángel, seguramente todos nos vamos a extrañar y nos va a dar temor, porque no estamos acostumbrados a eso. Es algo completamente nuevo para la gran mayoría de nosotros. ¿Cierto o no? Y ese hombre está a la hora novena, como lo acostumbraban los judíos. ¿Esto estamos hablando a qué horas? Según lo que le dije. Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estaba él orando. Él está en su terraza, en su azotea, y a esa hora estaba orando cuando ve al ángel, y el ángel le trae un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Fíjense que él cuando se aparece el ángel, él tiene una respuesta. ¿Qué quiere, Señor? O sea, él reconoce que es una autoridad. Él como militar sabe lo que es una autoridad. Sabe obedecer. Y eso es bien importante. La gente que quiere mandar tiene que saber obedecer. Y en el ejército, en la parte militar, le enseñan al recluta a obedecer para que algún día llegue a mandar. ¿Estamos de acuerdo? Es difícil encontrar a alguien que llegue a ser líder, a poner a dirigir algo, si no ha aprendido a obedecer antes. Es una persona que está acostumbrada a obedecer y a reconocer a la autoridad superior. Entonces, Dios ya lo venía preparando de alguna manera en la parte secular para que fuera obediente. ¿Listo? Entonces, Cornelio reconoce la autoridad y lo primero dice, como dice, firmes. ¿Qué quiere que haga, Señor? Eso es lo que está contestando Cornelio. Inmediatamente que le habla a Cornelio, y fíjese que lo llama por su nombre. Dios lo conoce. No era un hijo de él, pero una criatura hecha por él. Y él lo llama por su nombre y dice Cornelio. Y él dice, ¿qué quiere, Señor? De una vez, listos, para lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y él le dice, lo que le dice el Señor es, mire, Cornelio, tus oraciones, una persona que acostumbraba a orar en su religión, y sus ofrendas y sus obras, lo que él hace, todo lo que ayudaba a la gente, eso le ha llegado al Señor. Qué interesante, uno dice, oiga, gente buena, que tiene temor de Dios y el Señor está pendiente de lo que hace. Le dice, oiga, tus oraciones han llegado al Señor. Fíjense que no estamos hablando que era un cristiano, pero de todos modos oraba y esas oraciones yo las escuchaba. ¿Se dan cuenta de esto? Y esas ofrendas y esas cosas que hacía por la gente, o sea, lo que hacía la gente se convertían en ofrendas para el Señor. O sea, independientemente de quién haga las cosas buenas, todas esas cosas son ofrendas para el Señor, lo que nos dice la palabra ahí. ¿Estamos de acuerdo? No estamos hablando de nadie cristiano. Alguien completamente secular, gentil, religioso, como muchos, pero que de todos modos eso, Dios lo tenía en cuenta. Y dice, esas oraciones han llegado como ofrenda al Señor. Y aquí viene la pregunta clave, para que no nos confundamos y demos claridad, y donde quiero detenerme un poco. Y por eso digo que no traigo mucho afán. Porque a veces decimos, no, es que no son cristianos y entonces están condenados y la gente, pero muchos dicen, no, pero es gente buena. Y por lo tanto se porta mejor que muchos cristianos. Y de pronto esa persona, pues Dios tiene en cuenta eso y está salva. Entonces uno dice, ¿Cornelio era salvo en ese momento? ¿Será que sí? Pues el Señor lo escuchó y el Señor lo atendió y sabía que era temeroso de él y era una persona cumplidora de sus deberes y era buen ciudadano. ¿Era salvo? ¿Están de acuerdo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Él era una persona que buscaba a Dios, tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios, quería ser una buena persona, quería hacer lo que Dios quería, pero no era salvo. Porque las obras no salvan a las personas, es lo que dice la persona. Eso Dios es claro en eso. Entonces hay mucha gente buena en el mundo. Hay muchas religiones que hacen cosas correctas pronto a los ojos de nosotros o a los ojos de Dios y que le pueden agradar a Dios. Pero eso no es suficiente para ser salvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde podemos aclarar eso? En el siguiente capítulo que vamos a ver la próxima semana, pero les adelanto algo en Hechos 11, 13, 14. Él contando, después Pedro cuenta la historia cuando da informes de lo que pasó.
Y él dice, él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Ustedes se dan cuenta un poquito aquí atrás, cuando aquí estoy hablando de gentil, centurión, de pronto digo devotos, temerosos. Fíjense que hay un cambio a plural. ¿Sí? Porque la Biblia lo menciona así. No solamente él, sino su familia. O sea, uno puede decir, oiga, el hombre era un buen esposo, buen padre, ¿sí? De pronto buen hermano. El hombre quería que toda su familia fuera obediente a Dios. Y el Señor le dice, eso está muy bien, pero yo te voy a mandar a alguien que te va a hablar algo para que tú y toda tu familia sean salvos. Porque ustedes lo que han hecho no es suficiente. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí y es donde empieza a marcar la gran diferencia. Cuando dice, confirma lo que siempre ha dicho. Solamente por Jesús somos salvos. No por las obras. Entonces aquí encontramos a un centurión, muy buena persona, muy buen hombre, muy buen padre, muy buen hermano, muy buen familiar, buen ciudadano. Lo quería y lo respetaba a la gente. Pero no era salvo. Dios lo escuchaba. Dios lo oía. Le gustaban sus ofrendas. Y por eso le dice, yo tengo que mandar a alguien para que sea salvo esta familia. Eso es lo que nos enseña esta historia. Y nos aclara precisamente la diferencia en lo que es la religiosidad y lo que es ser un verdadero cristiano. Que es lo que fácilmente confundimos y fácilmente confunde a la gente. Porque dicen, no, esa persona es buena, se porta bien, va a las reuniones, lee la palabra. Pero si él no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, no es salvo. Así de sencillo. ¿Hasta aquí claro? Por eso pregunto, ¿cualquier religión salva? No. Pero uno dice, pero hay religiones buenas. ¿Los evangélicos son salvos? No. ¿Todos los que va a una iglesia es salvo? No. Entonces aquí podemos venir cada 8 días. Cada vez nos podemos reunir, podemos leer la palabra, o orar las 4 veces al día, o 5, las que quieran. ¿Sí? Eso no salva a nadie. Y uno dice, pero es que los musulmanes también, y esa devoción que tienen, y se botan al suelo, y se postran, y son buenas personas, y dan su vida por su Dios, ¿no? Y los de la India, los hindúes también, y todo, o sea, uno puede encontrar gente buena en las diferentes religiones del mundo. Hoy veía un video por ahí de los japoneses que no se roban absolutamente nada porque ellos tienen claro que si no es suyo, le pertenece a otra persona. Son súper honestos. Ellos no agarran nada que no les pertenezca a ellos. Y uno dice, los japoneses son súper buena gente, buenos trabajadores. ¿Son salvos? ¿No? Ellos pueden tener temor a su Dios. Pueden cumplir todo lo que su religión diga, pero ¿eso salva? No. ¿Y dónde queda la certeza de eso? Nos lo dice la misma palabra. En Juan 4:22. Empecemos a aclarar cosas. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, dicen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Y me refiero no a los judíos como las personas judías como tal, sino que la salvación salió de Israel, de Jerusalén. Dios lo estableció así. Dios escogió al pueblo de Israel para que llegara su Hijo y de ahí saliera la salvación al resto del mundo. Entonces no hay otra religión, no hay otra cosa que provenga de otro lugar. Tiene que provenir de los judíos. El único que salió de los judíos como Salvador del mundo fue Jesús. No hay otro. No hay otra opción por ningún otro lado. Entonces uno dice, el Salvador busca, ¿no es cierto? Busca a las personas. Cornelio buscaba a Dios. Dios buscaba a las personas. Y no podemos olvidar nunca que Dios prepara los corazones de la gente para que reciban su mensaje. Lo va preparando a cada uno, nos preparó para que de pronto alguien nos comentara algo de él.
Y oiga, eso es lo que yo estaba buscando. Eso es el anhelo que yo tenía en mi corazón. Cornelio era una persona que Dios estaba preparando. Allá en su religiosidad, estaba preparado para recibir el mensaje que iba a llevar Pedro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, oiga, hay personas en el mundo que de pronto en las tribus, en el fondo de la selva, por aquí cerca en la Sierra Nevada, nadie les ha llevado la palabra. Todavía hay casos de eso en diferentes partes del mundo. Pero hay gente allá que son buscadoras de un Dios y que quieren agradar a Dios. ¿Sí o no? Y Dios también, como digo, con ellos tiene misericordia. ¿No? Y él busca mandarles que lleguen la palabra allá. Y está moviendo los corazones también de otros que lleven el mensaje allá. Pero ellos dicen, ellos tienen una oportunidad por esa misma ansia de buscar a Dios. Hay otros que dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Pues para ellos nunca llegará la palabra. Pero él dice que el que busca, lo encuentra. Porque porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Salvador es el que empieza a buscarlo a nosotros. Es el que pone ese deseo en nuestro corazón de buscarlo. Y como digo, Él prepara los corazones, ¿para qué? Para que cuando llegue esa palabra, llegue a buen terreno. A cada uno de nosotros nos trabajó antes de aceptar al Señor, se los garantizo. Él tuvo su fórmula para que esa palabra llegara y se plantara en nosotros. ¿Sí? Pero de todos modos hubo un deseo de la persona también de buscar de Él. Y uno tiene que tener, Dios pone ese deseo en nosotros y uno tiene ese deseo de buscar algo arriba. Yo conozco gente que dice, yo no quiero saber nada de Dios. Pues ahí se queda. ¿Sí? Y esa palabra difícilmente algún día le llega. ¿Sí? Dios es respetuoso en eso también. Hallarán al pecador que está buscando. Como digo, es importante esto. El pecador de todos modos, uno encuentra que tiene una búsqueda de Dios. Veíamos al mismo Pablo, a pesar de que perseguía y todo, pero él era una persona religiosa. Era radical en sus cosas. ¿Sí? No era una persona que odiara a Dios. No era una persona que buscaba con sus métodos un Dios que él no conocía y agradarlo a su manera. Pero el Señor le dijo, mira, aquí estoy, ese soy yo, quiero que me conozcas. Lo tumbó, lo echó al piso, le dijo, aquí te presento. Qué rico que lo haga de esa manera, ¿no? Tan evidente. Con Cornelio lo hizo a través de un ángel. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero el ángel, dice uno, ¿y por qué el ángel no le predicó? ¿Entonces no se ha puesto a pensar eso? ¿Es la función del ángel? No. Es que los ángeles no predican. ¿Sí o no? Para eso somos nosotros. El Señor dice, me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio. ¿Del cautiverio de qué? De la religión. En este momento le estaba hablando a un pueblo, Jeremías le estaba hablando a un pueblo que estaba cautivo en Babilonia, que es lo que representa la religiosidad del mundo, el ser humano. Ellos estaban cautivos por la religiosidad babilónica. Ese era aparte de que eran esclavos, pero era el cautiverio espiritual que tenían, que estaban haciendo cosas religiosas. Y la religión al final es lo que hace eso, cautivarnos. ¿Sí? Uno dice, ay, qué rico me siento adorando una cosa y sí estoy cumpliendo con el Señor, pero no se da cuenta que eso mismo lo esclaviza. Entonces la gente en la religiosidad se siente como buena persona, se siente bien consigo misma, pero no se da cuenta que está esclavizado a algo que es diferente a Dios. Dios nos invita a que seamos esclavos de Él. Y cuando uno es esclavo de otras cosas, se convierte en una idolatría. Así de sencillo. Ellos se servían de la religión, les servía a cosas que los hombres habían creado. Los romanos, como digo, todos adoraban a muchos dioses y eran esclavos de eso. ¿Sí o no? Entonces estos días por ahí estaba viendo el programa ese del muro, ¿sí lo ven? Me ha gustado. Y había un par de barranquilleros ahí. Había un par de barranquilleros ahí concursando. Y eso empezaron a sacar todas sus laminitas. Y que la cruz, ¿sí lo vieron algunos? Y que la cruz que bendecía por el Papa. Y que la no sé qué. Y todos los amuletos que tenían. Y entonces San no sé qué cosa que lo cargaba aquí pegado al corazón. Porque era las buenas energías. Y el hombre
empezó a colocar eso que en el muro, que en la parte, y al final se fueron con 0 pesos. ¿Sí? Y ellos estaban felices con sus vainas porque eso los iba a volver millonarios y se fueron en 0. ¿No? Digo, pues, ¿cómo le habrá quedado su fe después de eso? Ellos viven esclavizados creyendo en esas cosas que les trae buena suerte. Y al final se dan cuenta que quedan en una gran decepción. ¿Sí o no? Pero no dudo que de todos modos su deseo es agradar a un Dios, a alguien que desconocen, como lo hacían los romanos, como lo hacía este centurión. Porque ellos de todos modos tienen una ansia de alguien de arriba. Saben que hay un ser superior y lo desean. Les cuento hasta aquí una experiencia que me pasó. Ahorita me viene a la mente. Hace unos años tuve la oportunidad, fui invitado a Montería a dar una conferencia sobre el manejo y administración del dinero. Yo siempre que daba sus talleres, tomaba todo el sábado diferentes charlas de eso, y el domingo cerraba con una prédica que cerraba muchas de las enseñanzas del sábado. Eso era la costumbre que yo tenía cada vez que daba este taller. Y ese domingo ese sábado en la noche el Señor me cambió los planes. Yo había dado una charla aquí sobre el monte sobre el desierto del Sinaí, sobre cómo estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y el Señor me puso toda la noche que tenía que dar esa charla. Y yo decía, pero Señor, esto no es parte del libreto, eso no es lo que yo había organizado. Y dije, bueno, me voy a dar la charla sin saber por qué, pero dije, esta es la charla que el Señor tiene para esta iglesia el día de hoy. Y empecé a predicar de eso. Cuando empecé a predicar, entraron 3 o 4 jóvenes, unas señoritas, al final, y yo vi que desde que entraron se quedaron mirándome aterrado. Y uno está predicando y pues le llama la atención que las pasaron y las sentaron en una primera fila de un lado lateral de la iglesia de Montería. Y empezaron a hablar entre ellas y todas aterradas, y uno se distrae un poquito y decir, bueno, ¿esto qué pasa? Pero no hacían sino hablar y hablar y hablar ahí. Total, yo di la enseñanza de ese día, la predicación de ese día. Cuando llamé a hacer la invitación a la salvación, las 4 saltaron. O las 3, no me acuerdo si eran 3 o 4. Pero saltaron y pasaron al frente. Y yo quedé todo el tiempo aterrado de qué pasaba con eso. Ellas aceptaron al Señor ese día. Yo terminé la prédica, me bajé, tenía que agarrar la avioneta rápido para regresarme a Cartagena. Recogí mi computador, mis cosas en la zona de visa. Y cuando iba saliendo rumbo al aeropuerto, se me cruzaron las 3 muchachas o las jóvenes que estaban ahí. Y me dice, ¿podemos hablar con usted? Y sí, claro, pero pues yo tenía también curiosidad de qué había pasado. Y me dice, es que queremos contarle algo que nos sucedió. Y me empezó a referir una que asistía ahí a la iglesia, de que había llevado a esas invitadas. Me dice, yo llevo años o meses invitando a la coronel era una persona de la policía. En ese momento me decía, es que es capitán o coronel del ejército, de la Policía Nacional. Y la he invitado muchísimas veces que viniera a la iglesia y nunca había querido aceptar. Y anoche me llamó que quería venir, esta mañana me llamó que quería venir hoy a la iglesia, que hoy tenía que venir a la iglesia. Le digo, listo, vamos. Y cuando entró a la iglesia me dice la muchacha, con ese señor fue que me soñé toda la noche. Y empezaron a hablar de eso, decía, ese fue el señor que yo vi en mis sueños. Nunca nos habíamos visto, no tenía ni idea quién era ella, no la había conocido, no vayan a inventar ahora chismes por ahí. No tenía ni idea quién era ella, ni ella sabía quién era yo. Lo cierto fue que ella, dice, esa persona que estaba ahí al frente predicando fue cuando me soñé toda la noche y yo estaba en un desierto en mi vida. Estaba completamente desbaratada, destruida, yo me sentía en un desierto y en el sueño yo me veía en un desierto. Y al final del desierto había un chorro de agua inmenso y yo me fui a buscar esa agua. Y cuando iba llegando al agua, me rodearon un poco de personas vestidas de blanco y en medio de esas personas apareció usted hablándome en el sueño. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no sabía. Y hoy me levanté y dije, tengo que ir a la iglesia. Y a mí me impactaba lo que me decía porque decía, yo no iba a hablar de esto. La prédica era sobre el Sinaí. Dice, es que yo estoy en concurso para irme al Sinaí como misión del ejército. Y la prédica era para mí.
Y yo quiero servirle a ese señor, yo quiero obedecer a ese señor. Y la muchacha lloraba y lloraba. Yo decía, pero, o sea, Señor, ¿cómo cuadra todas las cosas? Yo había cancelado esa visita ya durante 4 o 5 meses. El Señor me decía, la programamos, y de pronto el pastor me decía, no, se presentó tal cosa, va a venir otra persona, no vengas. Bueno, está bien. Después yo programaba otra fecha, y después se me presentaba algo y no podía, me tocaba cancelar. Y fue así todas las cosas hasta que el Señor dijo, ese día. Y ese día me llevó para allá, ese día me cambió la charla, ese día puso a la muchacha a ir allá, a hablarle a través de mí, y ese día se salvó, y después no sé si se habrá ido para el Sinaí, no volví a saber nada de ella. Pero yo decía, es como el Señor organizando todos los detalles. ¿Ah? Por un alma. Yo no sé pues pasaron varios ese día, pero el mensaje era para ella. ¿Qué va a hacer con ella? No tengo la menor idea qué misión tenía. Pero a mí me impactaba y lo recuerdo ahorita porque pasa como Cornelio, también otro militar, y el Señor empieza a hablar de muchas maneras. Como digo, a esta persona la habían invitado cantidad de veces su amiga que iba a la iglesia, y nunca había aceptado. Ella quería buscar otro tipo de dioses, no sé, nunca habían aceptado la invitación. Y el Señor cuadró absolutamente todo para hablarle a esa persona. ¿Con qué propósito? Solamente Él lo sabe. Bueno, aquí dice, y a eso voy un poquito, porque el Señor dice, envía a buscar a Pedro. Fue lo que el mensaje del ángel, ¿sí o no? Ya vemos, hasta aquí la historia dice, manda a buscar a Pedro, a un tal Simón, que le dice dónde está, ¿sí? En la casa del curtidor, de otro Simón, el curtidor allá en Jope. Manda a tus siervos o a las personas para que vayan a buscarlo. Le dicen, manda a 3, ¿sí o no? Él escoge a 2 siervos y a un soldado, y manda a 3 personas. Y ahorita vamos a encontrarnos muchas cosas de 3 aquí, que me llamaban la atención cuando leía, porque Dios hablaba siempre como de 3. Y le dice, mande a Pedro. Y uno dice, ¿y Felipe? ¿Por qué pregunto por Felipe? ¿Ya se le olvidó? Después de Felipe, ¿para dónde agarró después de salvar al eunuco? De irle a predicar al eunuco. ¿Ah? A Cesarea. Dice que se radicó ahí a vivir. Ahí donde vivía Cornelio, vivía Felipe. ¿Y por qué Dios no utilizó a Felipe? Porque Pedro también necesitaría. Porque Dios necesitaba también tratar a Pedro, pero como les había dicho, Pedro fue escogido por el Señor para abrir las puertas del reino. Y como le digo, fue el que abrió las puertas con los judíos, ¿sí? En Pentecostés. Fue el que abrió la predicación y el mensaje para Galilea, para los samaritanos, para Samaria, ¿sí? Y fue el que abre las puertas para que se le predique a los gentiles. Esa era la misión de Pedro. Por eso le decía, yo te doy las llaves para que abras el reino. Y esas son las 3 veces que utiliza, y volvemos otra vez a 3, que Dios utiliza a Pedro para abrir el mensaje a las regiones que él le había dicho que tenía que abrir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál fue el mandato del Señor? Vas a hablar a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. 3 secciones. ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo? No. Los samaritanos, acuérdense que habían sido y habían sido mezclados. Entonces ellos no eran considerados judíos, eran contaminados. ¿Sí? Y los gentiles sí eran impuros, completamente. ¿Sí? Entonces están los puros, los semipuros y los contaminados. Y eran los tres grupos de personas que el Señor quería hablarle. Y el Señor había hablado de esos 3 pueblos por algo, no fue por casualidad, porque se le ocurrió. Eso nos representa también a lo que es la raza humana. Los que se consideran completamente puros, los medio y los lejos. ¿Sí o no? Así más o menos. Entonces vemos aquí que Dios tiene un tiempo preciso, ¿cierto? Digo, ¿por qué? Él había dado instrucciones de que salieran a evangelizar.
¿Por qué se demoraron 10 años en salir a Pedro a predicarle a alguien diferente a los judíos? Podemos preguntar. ¿Es el tiempo del Señor? Cuando le dijo, te vas a Lida, te vas a Jope, te vas a Cesarea. Dios da las instrucciones en el momento preciso para que Cornelio reciba la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y como le dice, y escoge las personas precisas. ¿Por qué no escogió a Felipe? ¿Por qué no? El que tenía la misión de hacer eso, abrir, era Pedro. Y manda por Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios siempre escoge las personas en el tiempo preciso y las personas precisas para hablarle y llevar su mensaje. Usted puede predicarle, compartirle mucha gente a sus familiares y no se convierten. Y de pronto pasan los años, llega otro desconocido y le convierte y uno dice, ¿y por qué a mí no? Pues algún tratamiento tiene que tener con Dios con usted y con la otra persona que utilizó. Eso está en manos de Dios. Es en el momento que Él decide y con la persona que Él decide. Por eso no tiene por qué desesperarse ni desilusionarse. Entonces simplemente lo que le manda el Señor es comparta, siembre y esperar a que dé la cosecha. ¿Sí? Digo, pues Felipe estaba ahí. Lo fácil era decirle, oiga, Felipe, háblale a Cornelio que esté su vecino o por ahí está en la otra región. Había convertido ciudades enteras la predicación de Felipe, ¿cierto? En Samaria. Y uno dice, ¿por qué no Felipe? Si era un hombre utilizado por Dios, pero el que tenía que abrir las puertas a los gentiles era Pedro. Entonces, vaya por Pedro y tráigame a Pedro. Hasta ahí creo que habíamos terminado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Seguimos? Paramos. ¿Están de acuerdo? Si están cansados, paramos ahí como quieran. ¿Ah? Entonces vamos a continuar la otra parte de la palabra. Si están animados y quieren seguir. Hasta aquí, ¿qué enseñanzas quedan? Como digo, la religión no salva. Ni las buenas personas se salvan por ser buenas personas ni por hacer obras. ¿No es cierto? Que es bueno y no ha escuchado de la palabra. No ha escuchado la verdad. Dios dice que, o sea, puede ser que se muera sin escuchar y ahí tendremos parte de responsabilidad los que hemos sido nosotros, pero lo que el Señor dice es que Él juzga conforme también a lo que da. O sea, Él en su justicia lo va a juzgar en justicia. Si una persona, lógicamente, Dios no es injusto. Si no ha oído nadie que le lleve la palabra, lo va a hacer de acuerdo a su conciencia, seguramente. En el juicio, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy peligroso decir que es bueno, porque por eso y ya no le hago mal a nadie. Es las cosas más peligrosas. Ese es el problema de la religiosidad. La religiosidad lo que vende es, usted por las obras que haga se va a salvar. Y el Señor dice que no. Y el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llaman maestro bueno si buenos son los mis padres? No, pero todo el mundo se considera bueno en relación a qué. ¿Cuál es el umbral que pone para decir que es bueno? A partir de aquí soy bueno y a partir de aquí soy malo. Cuando el Señor dice no tenemos ni idea de lo que es bueno. ¿Sí? Cuando uno se compara con Dios. Bueno, entonces dice después de que se fue el ángel, ya se fue el ángel, ¿no? Señalan que tú también estás en los casos en que hay grupos humanos que no eran siquiera conocidos, que se han venido conociendo a través del tiempo, indígenas, grupos étnicos. ¿Cómo se maneja esa parte? Porque realmente no es porque no se llevara a propósito. No, por eso digo, donde no ha llegado la palabra, sin embargo dice que a los últimos días la palabra llegará a todo lugar. ¿Sí? De ahí para atrás los juzgará de acuerdo a su ley, a su conciencia, ¿cierto? Porque a todos en el fondo a Dios les puso que era bueno y que era malo, ¿cierto? Es lo que nos pone el Señor. Lo que pasa es que es difícil de establecer ahí por qué había detrás de eso, porque es que todo pueblo tiene su historia. ¿Sí? Entonces,
él también dice en su palabra que nos juzga, las maldiciones vienen por generaciones. ¿Sí o no? Y las bendiciones también se dan por generaciones enteras. ¿Por qué llegó ese grupo a estar allá? Alejado de todo el mundo. Hay que mirar sus antepasados, quiénes fueron. Y ahí viene la esta de por qué maldiciones traen atrás. Eso también es importante. Porque igual como pasa con la pobreza, uno dice, ¿por qué es pobre? Por decir una cosa. ¿Sí? Si él nació pobre, pues es muy difícil salir, pero miremos los antepasados. También, ¿qué pasó? ¿Por qué no daban las bendiciones del Señor? Entonces, el Señor dice también que las generaciones nuestras van a ser bendecidas. Entonces, mucha gente arrastra con las maldiciones generacionales de atrás. Y es donde hace que alguno de atrás decidió de pronto alejarse de Dios y irse, y la palabra se alejó. Entonces, desafortunadamente tiene que cargar también con eso. Entonces, Dios conoce todo el panorama y en su justicia juzgará en su momento de eso. ¿Por qué se alejaron de Dios en su momento? Para otros es muy difícil saber. Pero esas tribus no aparecieron ahí de la noche a la mañana. Algún antepasado tienen, quisieron que se fueran por allá. Todos venimos de la misma raíz. Nadie apareció por allá en el Amazonas solo. ¿Sí? Entonces, es muy difícil llegar a elucidar qué hay en la mente del Señor en cuanto a estas personas. Lo que sí sabemos que lo juzgará en justicia. ¿Sí? Hay algún versículo, pero no recuerdo cuál será, pero que habla de eso, que si no han conocido de él, el Señor a sí mismo los juzgará. Por eso, Hemos conocido de él, pues, tenemos toda la responsabilidad. y como digo, Dios habla a través de su naturaleza, a través de todo, tiene la forma de hablar. Lo que no es difícil que lleguen a entender es a Jesucristo si nadie les habla. Por eso ahí viene la función nuestra. ¿Sí? Como digo, el que busca a Dios, Dios busca la forma de también encontrarse con Él. Es lo que nos muestra la palabra. Y muchas de estas tribus no quieren a veces saber nada de ese Dios. Siguen amando las cosas creadas en vez del Creador. Aún llegan misioneros allá y se van a O los matan. Por eso digo, o sea, todo trae su pasado y todo trae sus consecuencias en eso. ¿Listo? No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros vamos a ser salvos. Vamos a la siguiente parte. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Eso sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Entonces aquí vemos la parte de obediencia donde el Señor dice que vayan por Pedro para que Pedro venga a la casa de Cornelio. Nos empieza a hablar la palabra de que Pedro estaba
en su hora de oración, la hora sexta. ¿Vemos? ¿A qué hora son la hora sexta? Las 12 del día. Estaba en pleno día, en pleno mitad del día nuestro. Para ellos apenas era la cuarta parte del día. Ellos, como decía, cada 3 horas también hacían su momento de oración, y Pedro religiosamente, obedientemente, no cambiaba el almuerzo por la hora de oración, ¿sí? Como habitualmente hacemos nosotros. Entonces Pedro estaba orando a la hora sexta y tenía hambre. Pues no importaba el hambre, él tenía que orar, ¿sí? Y él estaba ahí orando, esperando que le hicieran la comida, cuando dice que aparece, y cae en éxtasis y empieza a ver una visión del cielo. ¿Cuál es la visión? Dice que, así lo pintan, que en un lienzo, en una sábana, unos dicen que era una vela de barco, diferentes, empieza a ver toda clase de animales ahí. Y él con hambre. ¿Sí? Y el Señor le dice, bueno, Pedro, agarra a esos animales, mata y come. Cuando uno ve la palabra y ve Levítico y ve toda la ley del Señor para los judíos, eso iba en contra de lo que él creía, en contra de todo lo que él quería obedecer. ¿Sí? ¿Pero quién le está hablando? Un ángel enviado por el Señor. ¿Sí o no? Está hablando la misma palabra, el mismo Dios le está mandando una instrucción. Come y bebe, come, mata y come, levántate y come, lo que le dice. Y es un hombre de Dios, el hombre es apóstol de Dios. ¿Sí? Y que Dios le está dando una instrucción que haga. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? De ninguna manera, Señor. O sea, el obediente Pedro, ¿no? El fiel Pedro le está dando una orden al Señor y él dice, no, Señor, ¿cómo le ocurre? O sea, jamás, o sea, de ninguna manera. Yo nunca lo he comido ni nunca lo voy a comer, así que lo digas tú, lo que le está diciendo eso. ¿Sí? Lo que hace la religiosidad, como digo, aquí viene el trato a Pedro. Todas estas cosas estaban preparadas para formar un Pedro que yo necesitaba formarlo para que le sirviera de una manera especial. Le está diciendo, oiga, ya la ley quedó abolida por Jesucristo. No era la primera vez que se trataba este tema. No era la primera vez que Pedro no obedecía. Esta era la tercera vez que Dios trataba con Pedro de la misma manera. Van 3 veces también. ¿Ah? No era la primera vez que le pasaba esta escena con Pedro, que Pedro le decía de ninguna manera, Señor. Miremos en Mateo 16, 22, 23 para recordar que es la tercera vez que el Señor hace lo mismo con Pedro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesucristo está hablando de que él lo iba a hacer, tenía que ser crucificado y morir por su pueblo. Y Pedro lo llama aparte y le dice, venga para acá, Jesús. De ninguna manera, Señor. O sea, le vuelve a decirle, aquí de ninguna manera. O sea, esa vaina que te vas a entregar para que esto no te sucederá jamás. Mira lo atrevido de Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Fíjense, aquí fue el primer trato de Dios con Pedro. Y lo trató de que era un instrumento de Satanás. O sea, le dijo, tú estás pensando en los intereses de los hombres. Estás siempre pensando en tu interés y en quedar bien con otros. ¿Sí? Pero tú estás siendo un instrumento de Satanás. Y le dijo, aléjate de mí. Porque él tuvo la misma reacción. Señor, nunca jamás. O sea, ¿sí? Eso va en contra de lo que yo deseo. Y ahí empieza lo que tiene que ver la religiosidad de Pedro. Pedro siempre, la religiosidad es mirar que encontrar un Dios que se adapte a lo que yo quiero. ¿Sí? A lo que él cree que está bien. Y el Señor ya le había dicho, usted está haciendo instrumento a Satanás por eso. Aquí solamente se obedece a Dios. No hay nada que hacer. ¿No? Y la religión es mirar cómo Dios se adapta a mí. Y el cristianismo es uno simplemente obedezca a lo que dice el Padre. En Juan 3:8 también hay otro episodio, cuando él le va a lavar los pies, le dice, no, contestó Pedro, jamás le lavarás los pies. Y le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo.
Le dice, lávame todito, entonces, ¿cierto? Ahí cambió de parecer. Él decía, su orgullo, su vaina, decía, él creía, ¿cómo Jesús me va a lavar los pies a mí? Si Él es mi Salvador, lo correcto es que yo le lave los pies a Él. Pero Dios tiene un plan perfecto con todo. Y Él le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás, o sea, tú tienes que tener tu trato especial. Si no te sometes a ese trato conmigo, no vas a tener parte conmigo. ¿Sí? Y Él le vivía arraigado a lo suyo. Fíjense que aquí Pedro en eso ya recibió el Espíritu Santo. ¿Sí o no? En Pentecostés. Ya le habían dado una misión, pero Pedro seguía con sus problemitas. Así como nos pasa a cada uno de nosotros. No quiere decir que nosotros recibimos el Espíritu Santo y somos perfectos, y somos obedientes, y estamos dispuestos a la voluntad de Dios. No es cierto. Tenemos nuestro proceso, y Dios nos empieza a tratar, y nos empieza a tratar. Como lo hizo con Pedro. Pedro, ahí está la evidencia. Pedro 3 veces le había pasado lo mismo, estaba en esa situación. Y Pedro todavía seguía necio. Había superado barreras. Como digo, se esperó 10 años en ir a predicar el Evangelio fuera de Judea. 10 años. Uno dice, Pedro, ¿por qué no salió inmediatamente? Dios tenía que tratarlo de muchas cosas. La primera salida que vemos de Pedro, diferente a Jerusalén. Él estaba cómodamente en los suyos, hablando de los suyos. Cuando el Señor le dice, ahora te vas para Lida, te vas para Jope, empezamos a ver un cambio en Pedro. Y que se quede en una casa de un centurión, ya eso era un milagro. De un curtidor. Pero que se vaya ahora donde un centurión romano, tenía que haber algo especial, un trato especial en la de Pedro para que se diera eso. ¿Sí? Dios por eso le manda esta visión especial cuando le muestra una figura de animales donde precisamente era algo que para ellos era muy sagrado. ¿Sí? Era muy especial la dieta de los judíos, hasta la fecha, ¿cierto? No le está mostrando animales kosher. Lo que le demostraba ahí no era nada kosher, que es lo que la alimentación de ellos, que tiene que ser supervisada y no contaminada, tiene que ser pura. ¿Sí? Entonces, Dios tenía que tratarle esa parte de la religiosidad a Pedro, porque también había tratado, y por eso le dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llamas impuro. Y aquí le está mostrando algo que, como digo, para ellos era muy especial, la dieta, lo que se comían. Pero Dios también les había tratado esa parte con los apóstoles y les había clarificado las cosas. Aquí lo que les está mostrando es la hora que va a empezar, porque para los impuros y que eran como perros, eran los hombres que no eran judíos, así eran tratados por judíos. Todo que no fuera gentil era impuro, era un perro, era un animal. En su mentalidad, ellos eran los escogidos por Dios. ¿Sí? Y Dios les dio ese papel especial dentro de la historia de la humanidad, pero en ese momento ellos se les había crecido. En vez de entenderse que eran instrumentos de Dios, ellos se habían encontrado que eran los favoritos de Dios. Y Dios no tiene favoritos. Creo que en medio muchos de los judíos todavía los consideran puros. Hasta la fecha sigue siendo un problema dentro del trato a los judíos que no han aceptado a Cristo, porque ellos se sienten los escogidos y los favoritos de Dios. ¿Cierto? Y simplemente no entienden que fueron escogidos para una misión que Dios tenía preparada, ¿cierto? Y que les encomendó hacer un oficio que era guardar su palabra. Gracias a ellos la tenemos, ¿sí? Y cumplieron esa parte porque hoy aquí tienen Biblias todos, ¿sí? Y han sido testimonio de lo que Dios hizo con ellos, escogiéndolo como un pueblo escogido por Dios. Han sido bendecidos. Pero siguen con sus problemas, así como lo tenía Pedro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Pero le dice, Dios lo que ha purificado, no puedes considerarlo impuro. Le dice claro en esa visión. Y el hombre no entendió. O sea, se quedó sin entender qué exactamente es lo que le quiso decir, hasta ese momento. Cuando él dice, llegaron las personas y él todavía no entendía, pero a pesar de eso, en Marcos 7, 14, ya el Señor les había dicho sobre esto. Si quieren miramos un momentico. Marcos 7, 14 al 23. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto.
nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? Le dice. Les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después se va a la letrina. Usted sabe para dónde va toda la comida, ¿no?, que comemos. Magdalena. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. ¿Sí? Dios le había dado unas instrucciones de los alimentos para proteger a su pueblo mientras estaban en el desierto, mientras pasaban, para que no tuvieran tantas enfermedades. Pero él dice que con esto estaba purificando todos los alimentos. Todavía hasta la fecha hay una pelea con los judíos con eso. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que lo contamina, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces le dijo, mire Pedro, o sea, el problema no son los alimentos, ya le había dicho. Ya en eso no tenía por qué tener duda Pedro a esas alturas. Cuando Jesús estuvo aquí, le había dicho, o sea, lo que usted ore y bendiga los alimentos, preocúpese. Por eso hay que orar antes de comer. ¿Sí? No es un rito ahí simplemente es una forma de purificar los alimentos. Los alimentos muchas veces traen cosas contaminadas. Pero dice, no se preocupe tanto por eso. Preocúpese por lo que sale de usted. Que eso sí es lo que le va a hacer daño y va a contaminar a otras personas. Todos los malos pensamientos arrancan de aquí. Entonces trate de mantener limpio su mente en vez de tener limpio su estómago. Es lo que le está diciendo Jesús. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y él estaba muy preocupado y decía, jamás. Yo nunca he comido eso. Nunca me he contaminado, pero su cerebro lo tenía todavía corrompido. O sea, lo que tenía contaminado era ¿qué? Su mente. Porque él seguía pensando que los gentiles eran unos perros, o eran impuros, o estaban contaminados. ¿Sí? Como decía, contaminados eran los samaritanos, pero estos eran completamente impuros. Entonces, con ellos sí no. Entonces Dios los lleva paso a pasito, como dicen, ¿cierto? Tratando a Pedro. Y aquí por eso les digo, Dios no cambia la dieta de Pedro, cambia el corazón de Pedro. ¿Sí? Y el corazón, como digo, no es esto, sino donde se depositan todas las emociones y los sentimientos que están en la cabeza. Ese es el corazón verdadero. ¿Sí? No es el que sienten aquí latir. O sea, lo que está cambiando Dios no es la dieta de Pedro. La gente se agarra en esas cosas a tratar de ser disciplinados con Dios, ser obedientes a Dios. Y se agarra a partes de la Escritura y decir, yo cumplo esto a la perfección. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace la religiosidad. Hacernos creer buenos que porque cumplimos una partecita. Pero el corazón de pronto hay orgullo, hay soberbia. Usted se cree mejor que los otros. ¿Y eso qué se llama? Ser orgulloso. Y le dice, cuídese de eso. Eso es lo que contamina. Creerse mejor que los demás. Ver a los demás como inferiores a uno. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos, como decía, es el Espíritu confirmando. Si ustedes van allá a la palabra, lo que encuentran le dice, él está confundido después de ver eso. Y en eso los hombres ya están viniendo en camino. Están entrando a la ciudad, cuando él está viendo la visión seguramente. Y el Señor le dice a Pedro, mire, en su espíritu, le dice, van a llegar 3 hombres y vienen a preguntar por ti, para que vayas con ellos. ¿Sí o no? Fíjense cómo el Espíritu confirma lo que ya le ha hablado a otros en otro lado. Por eso es tan peligroso cuando le dicen a uno, es que el Señor me dijo que es que tú vas a hacer tal cosa. Y la gente, ay, sí, bueno. Y oye, ¿el Señor ya te confirmó eso? ¿Esa misión? Porque está bien que le mande mensajes con alguien. Pero en tu oración diaria, ¿Dios te ha confirmado eso a través de la palabra? Porque la gente es feliz cuando dice, ay, viene el profeta tal, y entonces yo quiero que me diga qué tengo que hacer. ¿Sí? Pero uno de lo que ve es que Dios confirma cada cosa.
Fíjese cómo el Señor le está diciendo a Cornelio, manda 3 hombres que en tal parte está Cornelio, está Pedro. ¿Sí o no? Vete a la casa del curtidor, le da todos con señales y todo dónde está durmiendo Pedro. Pero a Pedro le dice, mire, vienen 3 hombres en el camino, vienen a buscarte y tienes que ir con ellos. Entonces, fíjense que estar confirmando el Espíritu Santo. Cuando le dice 3 hombres te buscan. Y cuando hablamos de 3, precisamente uno ve que es la hora completa. Es lo que representa el número 3 en numerología bíblica. Dios, cuando hace la hora completa, está reconfirmando algo. ¿Sí? Hay muchas cosas que son 3. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. ¿Cómo digo que está confirmando? ¿Ah? La hora completa, o sea, no solamente afirma, sino que confirma una hora. Cuando los 3 también siempre utilizaba de testigos. Cada cosa que se refiere a testigo es 3. Entonces siempre utilizaban en misiones 3 para que hubieran testigos de lo que uno, en medio de una discusión, uno ve el 3 siempre significa confirmación de algo. ¿Sí? Cuando uno tiene una versión, uno oye otra versión, y tiene que leer una tercera para saber quién de los dos tiene la razón. ¿Eso qué está haciendo? Reafirmando algo. ¿Sí o no? Y uno ve, Dios siempre utiliza para definir su hora completa 3. En todas las áreas de la vida. El espacio tiene altura, fondo, ancho, altura y fondo. Todas muchas cosas es confirmar y dejar una hora completa. Entonces fíjense que aquí no es que casualidad que haya escogido a 3 hombres. ¿Sí? Todo lo que Dios está hablando aquí en este pasaje es reafirmando y confirmando la misión que Él tiene encomendada para Pedro. En todas las áreas uno encuentra el 3. ¿Sí? Y Él dice, no dudes en ir con ellos. ¿Sí o no? Eso fue lo que el Señor le dijo. No me dejen decir mentiras y miren, confirme la palabra. ¿Sí? Por eso también es importante uno a veces leer 3 veces las cosas, para que por fin se le graben a uno en la mente. No lee la primera vez y agarra unas cositas. Lee una segunda vez y ve otras. Pero la tercera vez se confirman las cosas en su mente. ¿Sí o no? Entonces lea 3 veces si quieren. Y él le dice, mire, sin dudar, ve con ellos. Ese sin dudar, la palabra original es sin vacilar. Y también se utiliza para sin distinción, que es lo que aquí el Señor está diciendo. Lo que le está diciendo, no vayas a hacer distinción porque donde te voy a mandar es gentil. ¿Sí? No es diferente a ti. Es lo que le está diciendo la palabra original a Pedro. O sea, no te pongas a pensar que entonces te voy a mandar a un gentil y a él no puedes entrar, porque ellos no podían entrar a una casa de un gentil. ¿Sí? Y él dijo, si me manda un gentil, también va a decir, no, yo donde un gentil no voy. Y el Señor le dice, sin vacilar te vas con él, con estos 3 hombres. ¿Y por qué razón enviaría un soldado? ¿Por qué agarraría un soldado? No tengo la menor idea, pero... ¿Ah? Es como tendrían algún... No, o sea, Dios utilizó a varios centuriones también haciendo en la obra del Señor también se cruzaron varios centuriones, ¿no? ¿Por qué escogió otro centurión? No tengo la menor idea por qué Dios escogería a un militar, pero de todos modos sí le sirvió para ser obediente. No digo, los militares habitualmente son obedientes. Como digo, si uno ve la comparación, Cornelio no vaciló. ¿Sí? Hubiera también podido decir, ¿cómo así? Mandar por un judío, un plebeyo, se puede decir, o sea, ellos también se sentían, los romanos eran, entonces que vaya a mandar un un judío a que venga aquí a predicarme, a traer la salvación. Podría haberse preguntado eso, ¿no? Pero de pronto Dios utilizó, sabía que era un militar y él estaba dispuesto a obedecer y dijo, listo, mando por él enseguida. O sea, cuando uno ve, él mandó enseguida por ellos. ¿Sí? ¿Sí o no? Y vemos después que hay 4 días en que van y vuelven y se quedan a dormir, o sea, pero uno ve que la instrucción la da enseguida.
Le explicó a ellos a qué iban, a dónde iban, y los mandó. Entonces, de pronto por eso lo... Pero lo que le está diciendo a este, se va sin distinción para dónde vas y sin vacilar. Y hasta ahí paramos. Allá se va la visita, cuando llega a la casa de Cornelio continuamos. Entonces, yo decía, ya hasta ver hasta dónde llegamos. Pero hasta aquí vemos un trato con Pedro. Y ahí le dice que los hospeda. O sea, aquí vemos que él mismo no solamente se va con ellos, pero antes dice, hospédense aquí. Le dice a los 3 hombres. ¿Sí o no? Eso todavía es una cosa mayor, porque ellos no podían quedarse. Un gentil que se quedara en la casa de un judío no era aceptado por la religión judía. Eran contaminados, eran impuros. ¿Sí? Es como decirles aquí, ahorita viene el brujo tal, venga, se quédense en la casa, y uno dice, o sea, para ellos era algo así como que uno podría decir, o llevémoslo a otros planos, un musulmán, que no sé, lo que ustedes consideran algo completamente errado, errático, que le digan a usted, lo tienes que esperar en tu casa. O como decía, viene el peor asesino de niños, el peor pederastra, póngalo a dormir con sus hijos, o sea, ¿sí? Más o menos que Dios le mande y que le diga sin vacilar, hospeda a Garavito en el cuarto con sus hijos. ¿Sí? Era una instrucción así para Pedro. O sea, que le mande 3 judíos a dormir y 3 a dormir con ellos en la casa de esta persona curtidora. Ya aguantarse el olorcito y toda la cosa, pero Dios le dice, listo, hospédalos. Y él los recibe en su casa y se quedan a dormir con él. Ya, como digo, el otro día van para la casa de Cornelio y ahí, dentro de 8 días, continuamos la enseñanza.